paramos de oír hablar de este tema, el corredor atlántico ferroviario, un asunto que en los últimos días ha hecho que Medina del Campo se implicase de manera exponencial. Por ello mismo lo trasladamos a las ondas y vamos a presentar ya a nuestros contertulios que tenemos aquí con nosotros en la mañana de hoy. En primer lugar, Demetrio Velasco, muy buenos días. Hola, Paula. Empresario medinense. También tenemos a Isidoro Hernández, delegado de Comisiones Obreras en Medina del Campo. Isidoro, buenos días. Buenos días. Javier Cuevas, director de esta casa. Buenos días. Buenos días. Vamos a poner al oyente en situación, porque sí que es cierto que estamos escuchando hablar mucho del corredor atlántico ferroviario, pero vamos a explicarle en qué consiste exactamente este proyecto. Javier, comenzamos contigo. Bueno, pues el proyecto parte de la Unión Europea y parte por unas premisas. Se hace un estudio de los movimientos de mercancías que hay en Europa y los datos que arrojan son tremendamente nefastos para lo que es la ecología. El 83% del movimiento de lo que se mueve de mercancías en Europa es por camión, el 16% es por transporte marítimo y el 1% es por ferrocarril. Claro, ante esta situación, lo que decide la Unión Europea es dar un impulso al transporte de ferrocarril, va a poner 6 corredores, de los cuales 2 pasan por España. Estos corredores lo que tienen como fin es que por las vías aumente el tráfico. El gran problema que tenemos ahora es que las vías de toda Europa tienen distintas características. En el caso que nos corresponde a España y en el caso que nos corresponde a Castilla y León, pues las vías depende de la pendiente que tengan, que si son menos del 15%, el desnivel es mayor de 17%, así puede pasar más mercancías o menos mercancías. Con lo cual, lo que se decide es hay que incrementarlo y vamos a hacer corredores donde puedan pasar. Los trenes que vienen ahora pasando vienen siendo de unos 330 metros de media y lo que está estudiado es que la rentabilidad de los trenes como mínimo tienen que ser de 750 metros. A partir de ahí hay una apuesta fundamental de la Unión Europea que va a pagar gran parte de este proyecto y hay una apuesta por el Estado para que estos corredores, tanto el del Mediterráneo como el del Atlántico, que tienen como fin mover mercancías y acabar con los puertos, se instalen en Europa y en el caso de España, pues en España. Medina del Campo tuvo en su día una situación muy privilegiada con la estación. De hecho, tenemos 14 vías, tenemos una estación importante y sobre todo nosotros podíamos ser el sitio donde se pudiera dividir para subir y darle las salidas para toda la zona de León y para toda la zona de la salida de los puertos de Portugal. A partir de ahí, tanto la Unión Europea como el Estado tienen que decidir dónde se van a hacer ciertos apartaderos de trenes, que es donde se retiran mercancías, se añaden para poder circular. Y Medina del Campo tiene una oportunidad. Y de ahí surge una oportunidad para Medina del Campo. Esa oportunidad se recoge por parte de la población, por parte del mundo político, y a partir de ahí se empieza a funcionar. Yo creo que al principio, y es mi valoración, se empieza con más ganas que sabiduría, porque empezamos a oír cosas que están un poco alejadas de lo que uno quiere, y a partir de ahí hay que hacer un proyecto y se monta una plataforma, y ya le dejo a mis compañeros, luego seguiré, si no, se monta una plataforma, y de esa plataforma se han tenido 3 reuniones y tendrá que salir una especie de comisión de la plataforma de una serie de personas que formen una mesa para el impulso de este proyecto. Isidoro, hablamos de plataformas, cuéntanos un poquito más acerca de ello. Sí, bueno, como bien decía Javier, el objetivo es un tema que llevamos ya sobre todo a través del diálogo social, planteando claramente la necesidad de la intermodalidad del transporte, que era necesario que Medina diera un paso sustantivo en el tema de convertirse en un nodo intermodal, no solamente por Medina del Campo, sino por toda su comarca y la zona de influencia, porque puede ser un elemento de potenciación importante de la infraestructura industrial de la comarca, el tema de la intermodalidad, sobre todo porque estamos hablando de intentar aumentar los procesos de transporte en el conjunto de la comunidad europea, utilizando algo que es estandarizado, que son los contenedores tipo UIC, que te permiten la intermodalidad de camión, tren, barco, sin tener que andar moviendo las cargas. En ese contexto se plantea el tema de la plataforma. Es verdad que el ayuntamiento recoge el testigo de
que se plantea en el diálogo social y plantea el tema de la plataforma. Es verdad que hemos tenido 3 o 4 reuniones, de esas masivas, donde hay muchas personas, donde todo el mundo opina, todo el mundo dice lo que cree conveniente, que para eso están, lógicamente, y lo que se ha planteado es crear una comisión, digamos, un grupo de trabajo más reducido, 10, 12 personas, que son los que de alguna manera van a tener que elaborar y quiero que se entiendan los proyectos. Nosotros, la plataforma no tiene por qué ser la que diseñe si tiene que haber 2 vías, 4 vías, si tiene que ser con intercambiador o no, si se tiene que hacer la clasificación o no. Es decir, para eso están los técnicos. Pero es verdad que tenemos que ser desde esa comisión la que proponga proyectos e ideas que permitan a aquellos que tienen que, como una expresión que yo digo ya, que lo he dicho varias veces, lo del bolígrafo, que tienen que coger el bolígrafo y decir dónde va a poner el nudo intermodal, no somos nosotros que tenemos, digo nosotros, la plataforma, la que tiene que poner esa reivindicación. Porque si no, nos puede pasar que al final lo de la rama del bosque, empezamos a ver ramas y no vemos el bosque. En el sentido de que empezamos a hablar de todo, del corredor, de la U de alta velocidad, de no sé qué, hay que centrar el tiro para a partir de ahí empezar a hablar de otras cosas. Esa es un poco la filosofía que tiene que plantear la comisión de trabajo desde el día a día, porque claro, es más fácil ponerse de acuerdo a 10 personas que no 75, es evidente, y empezar a plantear claramente la implicación no solo de las corporaciones municipales o empresariales o sociales del ámbito de Medina, Tordesillas, Rueda, es decir, lo que es la zona de la comarca, sino implicar a la Diputación, implicar a la Junta de Castilla y León y, lógicamente, al Ministerio de Fomento, que es al final el que acaba de acabar decidiendo dónde se pone el nudo intermodal. ¿Por qué? Porque no somos solos, ¿eh? O sea, este planteamiento no es exclusivo de Medina, sino que aquí tiene mucho interés Salamanca, y tiene interés Valladolid, y tiene interés León. O sea, es decir, que aquí esta es una novia con bastantes novios, que al final tienen mucho interés de dos, porque no deja de ser un elemento dinamizador. Y algunos ejemplos tenemos de dónde se han implantado y sí cómo aglutina y crea industria. Entonces, ahí estamos en ese procedimiento. Esperamos que no tardando mucho se empiece a poner en marcha las comisiones de trabajo y empecemos a hablar ya no de lo divino, sino más de lo humano, y empezar a hablar de qué, cómo, cuándo y dónde son nuestras alternativas para intentar vendérselas a los que tienen que tomar la decisión, que son los políticos. Por lo tanto, Demetrio, reuniones fructíferas, pero con intención de reducir esos grupos para una mejora de proyectos. Bueno, en primer lugar, estoy totalmente de acuerdo en lo que está diciendo Javier. Las explicaciones técnicas, yo muchas de ellas las desconozco, y en lo que dice Isidoro, pues bueno, de acuerdo o no, totalmente de acuerdo en los planteamientos en cuanto a lo que la plataforma tiene que ser. Desde el punto de vista particular, que me mueve a venir a unirme al corredor atlántico ferroviario, pues es la situación económica de Medina. La marcha, me preguntabas, la marcha de la plataforma, creo que en principio estaba un poco balbuceantes y éramos muchas personas, como bien dice Isidoro, opinando de todo, de lo divino y de lo humano, y hay que bajar a la tierra y entonces centrarnos. Totalmente también de acuerdo, y es una opinión mía personal, que en este caso concuerda con la de Isidoro y con la de Javier, sobre todo de Isidoro, en lo referente a que la plataforma tiene que estar compuesta por menos personas. De hecho, en la tercera y última reunión que tuvimos con el ayuntamiento, ya se quedó en que tendrían que ser unas 10 personas, cosa que estamos de acuerdo. Otra cosa es que va un poco lento las reuniones, porque llevamos 3 meses, que no es mucho tiempo, pero tal y como está la situación y viendo lo que está acaeciendo y las distintas poblaciones que tienen interés en el tema están apretando y tienen mucha más capacidad que nosotros de presión y de consecución del tema en cuestión, y creo que Medina tiene que trabajar, y ya la Diputación se ha manifestado por una nota de prensa o en algunas reuniones que ha habido, consultas puntualmente al presidente, de que apoyaba el corredor atlántico y la plataforma intermodal o el aparcadero que se establezca en Medina.
La Junta, yo no, medianamente he oído que sí, pero no sé a ciencia cierta si la Junta ya se ha manifestado al respecto de que Medina tiene opciones a ese aparcadero o Puerto Seco, vamos. Javier, querías Bueno, comentar. a partir de todo lo que estamos comentando, quiero entrar un poco en lo que son las plataformas. Las plataformas ciudadanas realmente lo que son es un apoyo social para aquellas personas que tienen que tomar las riendas de este tema, que no dejan de ser otros que los políticos. Y lo que creo que debe hacer Medina del Campo es que esa plataforma apoye a nuestro gobierno, que está en este momento, que es el que tiene que dinamizar, el que tiene los técnicos y demás. A partir de ahí, la plataforma nace con una serie de problemas. El primer problema es el desconocimiento, que yo es lo primero que vi, es el desconocimiento, donde se pedía el corredor atlántico. El corredor atlántico va a pasar por Medina del Campo, eso ya lo sabemos todos, queramos nosotros o no queramos, aunque nos opusiéramos, va a pasar por Medina del Campo. Está pasando. Bueno, no está pasando realmente todavía porque no es lo que se quiere. El corredor atlántico es aumentar la afluencia de trenes que pasan por encima de las vías. Y todavía las vías están establecidas. No, porque los tramos no están electrificados todavía, que se está acabando de las vías electrificar. están establecidas, porque distinto sería, Javier. Pero lo que es corredor atlántico, que es lo que nosotros llamamos, y lo que es el proyecto corredor, es aumentar el tráfico sobre esas vías. Sí, eso totalmente de acuerdo. Entonces, a partir de ahí nace una plataforma. La plataforma, lo primero que tiene que definir es lo que queremos. Bueno, la plataforma primero tiene que ser un apoyo social para que los políticos vayan a las administraciones y cuenten con el respaldo mayoritario de Medina del Campo, tanto empresarial, ciudadano, sindical, todo. A partir de ahí yo creo que ahí se cometen ciertos errores, pero esto ya son visiones particulares, ¿vale? Donde ampliamos muchos puntos cuando realmente solo deberíamos de tener un punto muy claro, que es el que debemos de pedir. El que debemos de pedir es esa semilla que luego puede hacer que nosotros podamos crecer. ¿Cuál es la semilla? La semilla es un apartadero donde nosotros mañana podamos desarrollar un centro intermodal. No es que a nosotros nos vayan a poner un centro intermodal, que hay que ser muy claros. Nosotros nos tienen que poner esa semilla, que es un apartadero de trenes donde se pueden desviar los trenes, los vagones, y a partir de ahí se puede hacer un centro intermodal en Medina del Campo. Y eso es realmente lo que tenemos que preparar. ¿Cómo se hace esto? Pues bueno, pues esto se hace con unos técnicos diciendo dónde queremos ese apartadero, por qué, cuáles son las ventajas del apartadero, cuáles son los millones de personas que abarcaría ese apartadero, porque no solo nosotros, el apartadero también tiene mucho que ver con los puertos, tanto de Oporto como de Lisboa, y a partir de que tenemos ese proyecto, decimos qué ventajas tiene Medina del Campo con respecto a otras poblaciones. Y esas ventajas fundamentalmente son que las infraestructuras donde tiene que pasar el corredor atlántico, ahora mismo Medina del Campo ya las tiene. Cuando acaben el tramo que falta de electrificar, que se está haciendo ahora mismo, ya las tiene. Y desde ahí el Ayuntamiento tendrá que desarrollar un proyecto de cómo Medina del Campo y toda esta zona sur va a aprovechar eso. Y a partir de ahí tendrán que redactar un proyecto y ese proyecto es el que tendremos que defender todos. Un proyecto que tendrá que ir dividido en varias fases. La primera fase es que nos pongan esa infraestructura de trenes y la segunda fase es qué desarrollo industrial podemos hacer nosotros a raíz de esa infraestructura de trenes. Y esto es lo que tenemos que seguir avanzando entre todos. Isidoro, es evidente, es decir, en estos momentos, yo ya lo he dicho públicamente en la plataforma, que es decir, nosotros tenemos que centrar el tiro en qué es lo que estamos planteando y proponiendo. Entendemos claramente que el tema del corredor es verdad que no está todavía operativo, pero está perfectamente diseñado. Son infraestructuras que en estos momentos existen, que tienen que hacerse pequeñas reparaciones o reformas que puedan permitir, primero, que el transporte aumente de velocidades de los 80 a 100, 120 kilómetros por hora, que es un elemento importante para el tema de la infraestructura, pero que se va a hacer por las infraestructuras que en estos momentos hay. Es decir, Fuentes de Oñoro, Salamanca, Medina del Campo, o en el caso de Medina del Campo hacia arriba, por Valladolid, y la conexión con Galicia, que nosotros tenemos que seguir defendiendo que la conexión más razonable con Galicia es por Orense y no por Monforte, por dos razones fundamentales, porque el diseño y la planificación de vía que tiene la zona de Monforte no tiene nada que ver con la que tenemos en la zona de Zamora, sobre todo porque para efectos de infraestructura de mercancías es mucho más razonable el enlace a través de la línea de Orense que no la de Monforte, que tiene unos viaductos impresionantes. Los que somos ferroviarios y la conocemos, pues aquello es una obra de ingeniería importante, ¿no? A partir de ahí eso ya está montado y diseñado. ¿Qué es lo que nos tenemos que jugar? Evidentemente, la creación del Puerto Seco.
A mí la de apartadero no me gusta porque nosotros en Renfe el apartadero es un sitio donde aparcar los vagones, no tiene por qué tener información. Pero es la semilla. Que sí, que sí. Lo que pasa es que nosotros hablamos siempre de Puerto Seco desde la posibilidad de crear una mínima infraestructura que permita la intermodalidad de la carga o la descarga. Y si no, yo empleo ese lenguaje porque... Es una matización hablo para profesional, los que, si queréis, para los ¿no? que saben lo que sé Es yo, una y matización algunos profesional. más, otros menos. Es verdad que eso no es el Puerto Seco es otra cosa, el Puerto Seco son elementos de almacenaje, es decir, hay más cosas. Rampas de descarga. Pero evidentemente, si no hay la intermodalidad, no puede haber un Puerto Seco como tal, que es el elemento, y además interconectado lógicamente con puertos marítimos, porque la filosofía del Puerto Seco, lo de puerto es por algo, no solamente porque está en secano, sino porque tiene una conexión con algún puerto, pues como pasa en Burgos que en el suyo, o como pasa en otros sitios con puertos de Gijón o de Santander, como en el caso de Venta de Baños, que tiene una relación con el puerto de Santander. Bueno, en definitiva, esa infraestructura es la que hay que montar y eso yo creo que es el objetivo, sobre todo porque si no, solo hay que hacer referencia a lo que en estos momentos ha salido hoy en los medios de comunicación, cuando ya hay otras instituciones y otras entidades políticas, cuando ya empiezan a hablar de la U de Olmedo, de la interconexión a través del bypass de alta velocidad Galicia-Norte, pero eso no deja de ser elementos que vienen bien para unas zonas, en este caso bien para el movimiento de viajeros, porque mientras no se demuestre lo contrario y no cambie la infraestructura, la alta velocidad es exclusiva para viajeros, por ahí no van a ir mercancías, a no ser que se cambien las infraestructuras actuales, pero en estos momentos nosotros lo que tenemos que centrar es el tiro. Y tenemos que plantear el tema de la infraestructura, porque eso sí que nos podía permitir que muchas de las posibles inversiones futuras pudieran implantarse en nuestra comarca, no digo en Medina, en nuestra comarca, porque tendrían la capacidad de poder, algo que yo le he oído a Javier varias veces, de poder tener la posibilidad de sacar sus productos. Porque ahí tenemos empresas que fabrican para nivel nacional, pero algunas podrían fabricar a nivel mundial, fundamentalmente europeo. Y ese es el objetivo. Entonces, es verdad que todo se mezcla, porque en la última, y además en el manifiesto, se habla de las 6, y se habla del corredor, y se habla de la interconexión de cercanías Medina-Palencia. Yo creo que tenemos que ir centrando más el tiro en lo que nos interesa, sumando luego después que una cosa no implica que no podamos reivindicar otras cosas. Pero yo creo que en este tema, sobre todo porque hay una expresión que yo he dicho mucho, y es que luego viene un señor con el bolígrafo, decide dónde pone la cruz y luego no hay manera de levantarlo. Y ya nos pasó en Medina, cuando hicimos la variante de Olmedo hacia Galicia, todos defendíamos, y digo todos, pues yo estaba en aquella época en la plataforma en defensa del ferrocarril, del corredor del norte, planteábamos salir por donde ha salido, ir hacia más arriba y entrar por Medina, por la actual estación, y resulta que alguien decidió que no, que era un poco más abajo, giramos a la izquierda y ya salimos directamente hacia Zamora, con lo cual no vamos a tener alta velocidad. Con lo cual ahora pedimos una U para bajar los trenes. Evidentemente. Pero y ahora pedimos la U. Y ahora la siguiente historia, bueno, pero es que nos desviamos del tema, pero ahora pedimos la U para que los trenes puedan ir a Galicia de Valladolid. Por no hacer desde el primer día lo que se debía haber hecho. ¿Qué ha ocurrido? Que al final, esto es lo que yo he dicho públicamente en la plataforma, y es que hay que tener mucho cuidado porque luego viene el señor del bolígrafo, decide dónde pone la cruz y ya después no hay manera de moverlo. Demetrio. Bueno, yo más de lo mismo. Como ciudadano de a pie, o aunque sea empresario, como es lógico, ciudadano de a pie, que es lo que me mueve, veo hasta cierto punto lo que puede ser de interesante para Medina, que es mucho, pero no llego a dominar lo que está comentando Isidoro como profesional de ferroviario, y la pasada semana cuando Fernando, que pertenece a DIT, parece ser uno de los componentes de la plataforma, nos hablaba de otros temas técnicos que a mí se me escapan y que tampoco tengo una preocupación por llegar a conocerlo, sino simplemente un interés relativo. Lo que sí que me interesa como medinense y como comarcano, que no es Medina solo, sino que trasciende a la comarca, y una comarca muy amplia, más que la comarca natural de Medina, porque es un tema económico y empresarial que da vida a muchas empresas, esas posibilidades, lo que están diciendo, lo que estamos diciendo aquí, o están diciendo de depositar las mercancías que pueden estar fabricadas en Madrid
y que vienen a Medina a distribuirse, que pueda ser a sacarlas por Portugal o puedan ser a sacarlas, a enviarlas al norte de Europa, a Alemania, a Francia, a Burdeos, donde quiera que sea. Y eso lo pueden hacer tanto las empresas de la zona de Medina como otras zonas que pudieran tener un depósito, por decirlo de algún modo, una logística donde distribuir parte de su mercancía. Eso en cuanto al tema técnico, que ya digo que no entro porque no estoy ni capacitado ni tengo intención de ello. Lo que sí que pido en la plataforma en la cual yo me he inscrito, o sea, como un ciudadano más, lo que sí que pedimos o pido es que haya técnicos que nos asesoren y que realmente sean los que marquen las pautas para hacer ese proyecto cuando se le presente a la Diputación, digo Diputación, como digo la Junta de Castilla y León y como digo al final al Gobierno central, que es el que va a decidir. Porque son los pasos que nosotros podemos dar. Nosotros decir que como plataforma irnos a Europa, pues creo sinceramente que es una osadía. Vamos a andar en lo que es la Junta de Castilla y León y lo que es el Gobierno central en cuanto a las necesidades que pueda plantear la plataforma. Y hablo más a la gente de la calle que se pregunta. Yo particularmente hace unos días se me ocurrió crear un grupo de amigos en Facebook y me llevo una sorpresa grata y me quedo desbordado porque veo el interés que hay en el tema. También es verdad que muchas de las personas lo han oído muy superficialmente y lo apoyan. Yo creo que es bueno que la ciudadanía, a los que nos concierne, sepamos por boca de profesionales que puedan explicarnos las posibilidades que tiene Medina, en qué consiste y hasta dónde podemos llegar. Esa es la intención que me mueve. Ya digo, en el grupo Amigos Eje Ferroviario, sí, en Facebook, Corredor Ferroviario, pues se habla como digo yo, de todo un poco, ¿no? Hay gente que también ha visto en la plataforma, en el grupo, una posibilidad de vender e incluso pues hay quien quería vender clases de sevillana y otro que quería vender, no sé si era un bar, una cafetería. Bueno, entonces se la ha cortado, ¿no? Y lo que sí que pido, y estoy continuamente, el tiempo que puedo dedicar, porque yo creía que eso era más fácil y lleva muchísimo tiempo, crea una dependencia impresionante y tienes que estar leyéndote lo que te ponen, que hasta ahora pues es todo positivo. Solamente ha habido una persona la cual yo creo que está fuera de contexto, insultando a alguna autoridad y diciendo que a los propietarios de las fincas, más o menos, bueno, barbaridades. Pero solamente, la selección, ¿no? solamente una persona ha habido, gracias a Dios, o sea que él mismo se descalifica, ¿no? Yo creo que tal y como ves, más de 2.000 personas, o sea, de componentes del grupo, lo apoyan y dice adelante y me lo dicen a mí en mi nombre o al ayuntamiento y a la plataforma en sí. O sea, que hay ilusión. ¿Hay desconocimiento? Totalmente de acuerdo, que hay mucho desconocimiento. ¿Hay prisa? Yo creo que sí, que hay que acelerar el proceso y no dormirse y no dejar que Medina nos acogote, o sea, nos acogoten los de fuera, Medina no, al contrario, y seamos, por una vez en muchos años, pues punta de lanza y no quedarnos aquí amonaos y no hagamos nada, porque sales a la calle y dices, no, es que no se hace nada. Y yo pregunto, ahora que tenemos la plataforma, que se la puede apoyar con una firma, con un apoyo personal, para el respaldo que puedan tener nuestros políticos o los componentes de la plataforma cuando se presenten en la Junta de Castilla y León, cuando se vayan a ver al Gobierno central, al correspondiente director general o el cargo al que corresponda hacerlo. Cuando se dirigían a ellos, decir, bueno, es que venimos aquí un grupo de 2 o 3 personas, pero hay una plataforma compuesta
por 10 partícipes, pero luego detrás de esa plataforma hay una nube de personas, de empresas, que pueden ser 4.000, 5.000, 10.000, 20.000 personas, en las cuales hay 500 empresas o 200 empresas o la cantidad que quiera que sea. Hemos hablado de comarca, hemos hablado también de la ilusión por parte de Medina del Campo. Y uno de los factores importantes que acabas de sacar, Demetrio, es el tema de las empresas. ¿Es importante que se vean también involucradas las empresas medinenses con su apoyo en esta plataforma y en la consecución de la instauración de esta plataforma logística? A ver, vamos a partir de una base. Esto no es un tema técnico. Pues si esto fuera un tema técnico, no pintábamos ninguno, ni con plataforma ni con nada, porque simplemente iban a coger los técnicos y donde mejor estuvieran las infraestructuras, donde mejor vieran que podrían hacer acceso, ahí se haría todo. Pero la historia es que esto tiene un trasfondo político del 99%. Y el trasfondo político es que luego los políticos van a decir ponerla aquí, allá, lo que decía aquí mi compañero del boli, pues tiene un trasfondo político, porque no es solo un trasfondo técnico. Medina tiene ahora mismo 14 vías, de las cuales 4 tiene electrificadas, que tiene más vías que tiene más que ninguno ahora mismo. Con lo cual podríamos decir, joder, con la infraestructura que tenemos van a llegar los técnicos y van a decir que es Medina. Pero como no es verdad, al final, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Primero, y pongo un ejemplo. El otro día fue Mañueco a León para decir que hay que invertir más en León porque habían sacado lo de León, que nos queremos separar de Castilla y León. Y al final van, y ahí va León y yo decía, aquí el que no llora no mama, y es la puñetera realidad de la política en este país. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos ahora? Primero, tener un proyecto claro. ¿Qué sería el primer paso? Decir lo que queremos, porque lo que no podemos ir es a ningún sitio sin decir exactamente lo que nosotros queremos. Segundo, tenemos que ganarnos primero la confianza de toda la comarca y de toda esta zona sur, porque esto no es una salida para Medina del Campo, es una salida para toda la zona sur y casi para más de una población de más de 75.000 habitantes que lleva abandonada toda una vida por parte de la Administración regional y que además hemos firmado un protocolo donde ya reconoce que Medina del Campo está abandonada, un protocolo donde convierte a Medina del Campo en una zona de sensible reindustrialización como está Béjar o como estaba Miranda de Ebro. Si ya hemos declarado que Medina del Campo necesita ese tipo de inversión, lo primero que tenemos que convencer, lógicamente, es a la Junta. No porque la Junta vaya a decidir, porque el que decide es la Secretaría de Estado de Fomento. Es el que decide dónde se pone. Pero, bueno, yo me imagino que Fomento irá a las comunidades autónomas e intentará consensuar un poco los planes dentro de las comunidades. Lo primero que tenemos que ganarnos es el apoyo de nuestra zona para que todo el mundo sepa que esto no es una cuestión de Medina, sino una cuestión de toda la zona. Lo siguiente paso que tenemos que dar es estar con nuestros políticos regionales y que de una vez por todas sepan que esta zona de 75.000 personas existe y que tienen que venir inversiones y que una parte de esa inversión y una parte del reconocimiento de zonas sensibles a reindustrialización puede ser apostar por un proyecto como puede ser este proyecto de transporte. A partir de ahí, si nosotros contamos con el apoyo de la Junta, tendremos que ir a infraestructuras y tendremos que reunirnos con Adif y con el secretario de Estado de Infraestructuras para intentar hacer valer este proyecto. Y también pues habrá que defenderlo y no pasa nada. Nosotros tenemos eurodiputados de aquí, de esta zona, que están en la Comisión de Transportes. Habrá que ir, habrá que tener reunión y habrá que defender el proyecto. Con lo cual, esto lo primero que tiene que saber es que es muy bueno para todo el mundo y es una base de dónde puede llegar este proyecto. Lo siento, pero voy a decir apartadero. Tú partes de un apartadero, tienes un centro intermodal, pero después de tener un centro intermodal tienes un puerto seco, pero después de tener un puerto seco puedes tener un puerto franco. Y como estás hablando de más de un país, puedes tener hasta una zona de libre comercio. O sea, es decir, tienes un cielo infinito. Tendría que explicar cómo se va dando cada uno de los pasos, pero los pasos serían así. Es decir, tienes muchísimo que ganar. ¿Sensibilizar a la población? Sí. Lo primero que tenemos es que enfocar el tiro, no empezar a perdernos en que yo oía el otro día en las reuniones de la plataforma que si hay que poner un autobús, que una estación con otra. Me parece que todo esto está muy bien y hay que hacer la circunvalación y me parece que son otros temas de otro tipo de debates y de otro tipo de mesas, pero ahora solo hay un proyecto y es que este corredor atlántico tenga aquí la posibilidad de que exista, que nosotros podamos invertir en hacer ese centro logístico que nosotros queremos y el día de mañana, si somos buenos, será Puerto, si somos más buenos, será Puerto Franco y si somos estupendos, será zona de libre comercio. Pero sensibilizar a la población, los industriales lo saben. Yo creo que hoy en día no hablas con un solo industrial que no sepa
que esto necesita una inyección y ya no necesita una aspirina. Necesita una intervención quirúrgica. Medina ya no se va a arreglar con una aspirina y un dolor de cabeza y que hagan aquí 4 cosas. Medina del Campo y toda esta zona sur, si queremos que también cambie la zona sur, si queremos apostar por la agroalimentación de verdad y si queremos que esta zona sea una zona de transformación y donde vengan empresas de agroalimentación, tienen que poder sacar sus mercancías. Y esas mercancías solo se pueden sacar ahora mismo con una apuesta de este calibre. Isidoro. Ahí yo quiero profundizar en 2 datos, sobre todo por el tema de lo de afinar el tiro. Vamos a ver, desde las organizaciones sindicales y en concreto desde la mía, teníamos muy desarrollado la planificación del tema de la infraestructura ferroviaria en el tema de la intercomunicación Medina del Campo-Palencia. Creo que teníamos diseñados hasta cuántos eran el número de traviesas que había que poner para funcionar. Estoy exagerando, ¿eh? Pero quiero decir que estaba muy bien definido y muy diseñado. Pero eso es un proyecto que no entra en contradicción con este. El problema es que lo que no puede ser, y lo digo con cariño, y por suerte o por desgracia llevo muchos años en estas lides y he estado en bastantes plataformas y lo fundamental de la plataforma es afinar el tiro. Es decir, yo quiero esto que no entra en contradicción con la intermodalidad de la interconexión norte-este de alta velocidad, que no entra en contradicción con la conexión Medina-Palencia de cercanías que permita que los ciudadanos de Medina puedan acceder a Valladolid sin necesidad de tener... Es complementario. Es decir, son todas cosas complementarias. Pero en estos momentos, si hay un proyecto que es comarcal, y así lo hemos defendido en la plataforma y así lo estamos haciendo. Es decir, nosotros hemos mandado a todos nuestros representantes sindicales en todas las empresas, bien comités, bien representantes sindicales, para que firmen la adhesión a la plataforma en defensa del corredor atlántico y del tema de la intermodalidad. Y cuando digo, estoy hablando de Íscar, Olmedo, Tordesillas, Rueda, es decir, estamos mandando esa información porque lo que queremos es que se suma y que sea un proyecto de nuestra comarca. Porque también tenemos zonas que, aunque no son de la zona del sur de Valladolid, pero son de la zona norte de Ávila, como es el tema de Arévalo, con una implantación industrial del sector químico, que podrían tener mucha importancia para ellos, sobre todo porque trabajan con el sector del automóvil y, por lo tanto, con una cierta importancia a su salida del país. Es decir, la idea es eso potenciarlo desde un criterio de comarca y luego, evidentemente, con las adhesiones de los ciudadanos. Y por eso hemos inscrito y le hemos dicho a nuestros representantes, hay que hablar con los compañeros de las empresas para que ellos se apunten a esa plataforma con la línea de la adhesión voluntaria o incluso planteándoles claramente a ellos en sus empresas, hablar con las direcciones de sus empresas para que valoren la posibilidad de como empresas participar en este proyecto. En definitiva, lo que estamos planteando tiene que ser un proyecto común, que no es de Medina, que es de nuestra comarca. ¿Que puede ser el futuro? Claro, que evidente de cómo lo hagamos puede tener un recorrido muy largo o muy corto, pero eso no será un problema de que tengamos que decir, será un problema en todo caso de no haber hecho bien o mal nuestro trabajo en el futuro. Y segundo, hay un elemento que para nosotros es importante. Todas las instituciones tienen algo que decir. Y me explico. Es verdad que al final quien pone el dinero en un porcentaje importante es Europa, en otro porcentaje el Ministerio de Fomento, ahora el Ministerio de Transportes, pero siempre en estas intervenciones opinan las comunidades autónomas. Por lo tanto, la Junta de Castilla y León tiene algo que decir. Y no nos olvidemos, vuelvo a repetir, competimos con otras provincias y otras comarcas que también son de Castilla y León. Porque Salamanca, mientras no se demuestre lo contrario, y León son de Castilla y León. Y por lo tanto competimos contra ello. Y nosotros tenemos que vender nuestro proyecto y convencer al ámbito de la comunidad de que este proyecto es el más viable sin detrimento de otros. Porque es verdad que León puede defender claramente la posibilidad de su interconexión, sobre todo con los temas de los puertos de Asturias. De Asturias y de Galicia. Y de Galicia, pero eso no entra en contradicción con que nosotros podamos ser el interconector. Un apunte solo. Claro, es que lo que tenemos que tener muy claro es que nosotros además tenemos que recabar otros apoyos, no solo aquí. ¿Cuál es nuestro apoyo fundamental en los puertos de Portugal? Porque todo lo que se puede hacer aquí repercute en los puertos de Portugal. Y la parte de León sería para los puertos de toda la zona norte-noroeste de España, que es muy distinta. Sí, claro. Entonces también tenemos que recabar esos apoyos. Evidentemente. Por eso estaba diciendo que este no es un proyecto de Medina. Es un proyecto de la comarca sur, por cierto, una zona profundamente afectada por la despoblación,
hace falta que cojamos mucho las cifras, tanto como estábamos hace unos años y como estamos solamente en la Villa Medinense a nivel de población, pero toda nuestra comarca, como estamos, y entonces eso es evidente que, y además con un problema, como bien decía Javier, donde la propia Junta de Castilla y León está planteando claramente la necesidad de un plan industrial de la zona de Medina del Campo al estilo de la que se ha hecho en Miranda, en Béjar o en Benavente. Es decir, con lo cual sí hay un criterio importante para sumar esto y tirar hacia adelante de todo este proyecto. Demetrio, muchas fuerzas que sumar. Bueno, fuerza. Yo, respecto a lo que decía Javier de los técnicos, o al hilo de lo que decía de los técnicos, que son los que planifican y tienen conocimiento, pues como empresario yo muchas veces he diferido y difiero de los técnicos a los cuales he contratado para ciertos temas, porque tienen unos planteamientos que no coinciden en muchos casos con lo que realmente se necesita. Y digo, en la empresa y en este caso en el mundo del mundo ferroviario y el mundo del transporte y de la logística. Ellos pueden hacer y dibujar y el papel todo lo soporta, pero luego llega la objetividad y la sensatez. Decís hace un momento que es una pena que en su día el tren de alta velocidad no hubiera cambiado de trayectoria y de... No, hubiera ido por lo que tenía que ir, no Sí, que sí, no hubiera... bueno. La cambiaron luego. Si lo quiera, lógico sí. es que fuera por donde... Sí, bueno, pero hubo alguien, los técnicos y los políticos, que lo cambiaron, ¿no? Pues en este caso, los técnicos hay que también darles unas argumentaciones, y a los políticos, por ende también, como es lógico, unas argumentaciones que hagan ver que Medina, que gracias a Dios sí que es cierto, tenemos una situación privilegiada desde el punto de vista ferroviario, y el enlace que bien decías con los puertos portugueses y con la parte oeste de Castilla y tanto Galicia como decía Isidoro, la comunicación por Orense, ¿no? Sí. Que no hay que perderla y que realmente tiene una validez impresionante. Bueno, pues eso es lo que realmente tenemos que la plataforma defendernos. ¿Cómo podemos conseguir que la plataforma coja fuerza? Pues ilusionando a los comarcanos y a toda la población de la zona. El ayuntamiento ha sido positivo cuando acordaron todos los grupos políticos, que yo creo que es rarísimas las veces que se han llegado a sumar para una decisión que luego al final la van a tener que tomar los políticos. Es decir, bueno, es que si lo toman los políticos a nivel nacional, que no son los míos, o viceversa, si son los míos los de un lado los de otro, bueno, pues gracias a Dios, en ese sentido están todos de acuerdo. Y eso es, desde el punto de vista ciudadano, positivo, porque vamos todos en el mismo barco, o vamos todos en el mismo tren. Eso es lo que... Tampoco quiero extenderme mucho más porque no. A ver, pasos a seguir, que es lo que... Yo creo que aquí lo que nos falta es tener un calendario claro, que espero que pronto se pueda ir viendo. Hay que tener un calendario claro. Lo primero que creo que hay que dejar un poco meridiano es que las plataformas, como decía Demetrio, la plataforma tiene la misión de que nuestros políticos tengan el respaldo de toda la sociedad para todas las actuaciones que tenga que hacer. Y cuando digo para todas, digo incluso para salir a la calle. Para todas las actuaciones que tengan que hacer, sepan que cuentan con el respaldo tanto de todos los sectores de Medina del Campo, hasta desde los industriales, sindicales, las personas normales, cuenta con el mayor respaldo que tiene. A partir de que esa plataforma es un poco la que exige que los gobiernos de turno vayan dando pasos, intentar dar pasos y se muevan y den pasos eficaces. Otra cosa es que la plataforma esté informada de cada paso, pero esa responsabilidad de que saquen esos proyectos no viene a la plataforma, sino que la plataforma es un mero hecho de apoyo, que quiero diferenciar las cuestiones. Las plataformas apoyan a los gobiernos. A partir de ahí tiene que haber un calendario claro, con unos objetivos claros que yo creo que todavía no están marcados y es lo primero que hay que hacer. Y segundo, con unos proyectos un poco
de decir qué es lo que se quiere. Tú no puedes ir mañana ni a la Junta de Castilla y León ni a la Secretaría sin decirle qué es lo que quieres. Es verdad que nosotros ahora mismo en Medina del Campo contamos con un privilegio, que tenemos 2 infraestructuras donde puede soportar, no una. Hay muchísimas zonas que no tienen ninguna. La mayor parte de Castilla y León no tiene ninguna. Nosotros tenemos 2 zonas donde podríamos hacer la zona logística, el apartadero con todo lo demás. Tenemos 2 zonas que cumplen los requisitos fundamentales para hacer eso. Esto es lo que nosotros tenemos que desarrollar ahora en un proyecto. Y esto es lo que nosotros, de ese proyecto, es en el que tenemos que recibir apoyos por parte de todas las instituciones. ¿Quién debe realizar ese proyecto? Ese proyecto lo debe encargar el ayuntamiento a los técnicos oportunos. Pero no le debe de encargar un proyecto ya con medidas, con retranqueos, que nos vayamos a tirar 10 meses, 11 meses. Tienen que encargar una idea. Luego esa idea habrá que materializarla. Esa idea no se tarda más de desarrollar de 2 semanas. Porque estamos hablando de una idea de decir, este es el espacio donde se hace la intermodalidad, donde se hace el apartadero, este es el espacio donde descansan los contenedores, estas son las naves, estas son las zonas de oficinas, aquí vamos a hacer un poco, planificar dónde se podría hacer, los 2 sitios en Medina del Campo que se podría hacer, y a partir de tener ese boceto, trabajar sobre ello en las instituciones por un lado y que todo el resto de las personas verdaderamente se ilusionen. ¿Por qué les estamos contando a la gente que dirá algunos, vaya rollo me están metiendo? Pero claro, si tú vienes con un plano, aquí aparte se paran los trenes, aquí se dejan las mercancías, aquí entran los camiones, y la gente lo ve y dice, oye, qué proyecto más bonito, y la gente se ilusiona mucho más. Yo creo que hace falta esos pasos para que la gente se ilusione. Y nosotros, pues como medios de comunicación, cada uno desde su nivel, tendrá que intentar animar a nuestros grupos de gobierno que están ahora mismo ahí para que rápidamente se pongan en marcha en este tipo de actuaciones. Intentar también que todos los ciudadanos estemos informados, pero que los ciudadanos no seamos un lastre. No todos podemos aportar en este proyecto. Todos podemos aportar voluntad, pero no eficacia. La eficacia la tienen que aportar aquellas personas que tienen que desarrollar las líneas estratégicas del proyecto por un lado y las líneas estratégicas de las reuniones y los apoyos por otro. Esas son las 2 vías que hay que hacer y eso es lo que nos tenemos que poner en marcha cuanto antes. Isidro, para ir finalizando esos pasos a seguir acerca de esta plataforma. Está claro que nosotros lo que hemos planteado claramente es que nosotros no tenemos que desarrollar una propuesta técnica. Los técnicos están para eso, pero no nos olvidemos, los técnicos tienen que desarrollar el desarrollo técnico en base a que se haya tomado la decisión política. No al contrario, porque aquí nunca se sabe si es antes el huevo que la gallina, ¿eh? Y en estas cosas yo lo tengo claro. La gallina es lo primero, que es la política. Después los técnicos dirán si tienen que tener 15 milímetros, 17 milímetros, no sé sí que hay que tener la idea, el boceto claro, de la idea. Es decir, lo que tenemos que tener claro es dónde. Y tenemos que tener claro cuál es nuestra infraestructura. Y decirle a los técnicos, este es nuestro esquema, dinos cómo tenemos que hacer para con esta idea desarrollarla. Ese es el problema que tenemos que intentar plantear en la plataforma y porque ese es el elemento que aglutina. Y me explico, cuando estábamos discutiendo en este país la salida hacia el norte de la alta velocidad, pues algunos planteábamos claramente que tenía que ser por el valle no por el valle de Guadarrama, sino que tenía que ser por detrás, paralelo a Nacional 1. Al final no salió así, pero sí permitió que hubo una situación social que se aglutinó a ese proyecto. Luego los técnicos al final decidieron que en vez de una SOR fueran 2 y que en vez de salir juntos y luego separarnos hacia acá y hacia allá, pero la idea política es la principal, porque a partir de ahí empiezas a dinamizar la parte técnica. Porque no nos olvidemos, al final los técnicos se ajustan a los criterios políticos y lo que tenemos que desarrollar nosotros es qué queremos políticamente plantear en esta pregunta para que luego los técnicos nos digan si tienen que tener 1 kilómetro, 850 metros, tiene que tener 600 de ancho o no sé qué, si tienen que utilizarse las vías de la estación como elementos de clasificación, porque no nos olvidemos que tenemos una estación que es pura de mercancías, pura. Sí. Pura, porque las 14 vías era porque era una estación de mercancías, de clasificación de materiales. Entonces, todas esas cosas hay que verlas y los técnicos las pueden ver, pero tenemos que tener claro es dónde vamos y qué queremos. Y ese es el primer elemento que yo creo que tiene que hacer y poner en marcha la plataforma con un criterio, vuelvo a repetir, y centrándonos en un objetivo que no puede ser todo, porque si es todo, al final... Hay un refrán castellano que dice que el que mucho abarca, poco aprieta. Demetrio, finalizas el debate.
Bueno, yo finalizo. Yo como no venía a hablar de mi libro, pero al final hablo de mi libro, como dijo un escritor en televisión. Bueno, hablo de mi libro. Yo, en el grupo de amigos del Eje Atlántico estoy provocando que una serie de pueblos de la comarca pues les gusta o participen y comenten al respecto. Y eso es un poco la idea que a mí me lleva, es que participemos de una forma masiva la ciudadanía y se respalde. Cuando yo digo que Madrigal es un pueblo bonito y que lo es, y que se tiene que sumar a un proyecto que es común para todos y del cual podemos ver beneficiados, y a la vez que esa España despoblada, vaciada o vaciada no me suena muy bien, pero despoblada, esa España despoblada que desgraciadamente estamos en una zona muy despoblada, bueno, pues que ese proyecto que aquí en Medina puede funcionar sea un revulsivo de que la economía nos beneficie a todos, porque lógicamente va a beneficiar más a los pueblos más próximos, eso no cabe la menor duda. Si la plataforma, o sea, la zona intermodal o el descansadero, como lo quieran llamar, o como se llamen en sí, está en Medina, está en Pozaldez, está en Villaverde o el Campillo, donde quiera que sea, a los pueblos más próximos les va a beneficiar más. Pero las distancias hoy día, con las comunicaciones que hay, en cuanto al centro de trabajo, no cabe la menor duda que la gente de Medina se está desplazando a trabajar a Valladolid, a Palencia, a Olmedo, a Íscar, a Arévalo, y no hay ningún problema. Ellos tienen su asentamiento en Medina, su vida familiar y social, y su trabajo le tienen, como digo, ya sean funcionarios o sean operarios de cualquier empresa, lo tienen a 30, 40 kilómetros, con lo cual esto puede ser más de lo mismo. Despedimos ya el debate, nos vamos quedando sin tiempo, vamos llegando a las 2 de la tarde, no sin antes agradeceros vuestra participación. Javier Cuevas, muchas gracias. Nada. Isidro Hernández, gracias a ti también. Muchísimas gracias a vosotros. Demetrio Velasco, muchas gracias. Gracias a todos.